Esta importante basílica de la Ciudad de México recibe el nombre oficial de Insignia y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Este santuario está dedicado íntegramente a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, lo que la convierte en un importante lugar de la iglesia cristiana. Esta basílica también es conocida como Nuestra Señora del Tepeyac o la Virgen de Guadalupe, y la idea de su construcción fue basada en el suceso de la aparición de la Virgen al campesino indígena llamado Juan Diego, en la colina de Tepeyac en 1531. Juan Dieguito. La cual le pidió que se construyera un templo en ese lugar en su honor. La basílica justamente se encuentra ubicada al pie del cerro del Tepeyac y es considerada como uno de los principales recintos católicos de toda América. Su construcción fue realizada por el arquitecto Pedro de Arrieta en el año 1695 y se concibió como un lugar de veneración a la Virgen de Guadalupe. La basílica abrió sus puertas de manera oficial el 1 de mayo de 1709 con una novena. Actualmente la basílica es visitada por más de 12 millones de fieles cada año, razón por la cual es considerada como la segunda iglesia con mayores visitas del mundo, luego de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es un centro de energía espiritual muy importante en el mundo. Yo creo que es tan importante como la Meca y tiene un significado igual para los cristianos y para los católicos. Parroquia de Indios. La Parroquia de Indios es el templo más antiguo del conjunto religioso arquitectónico de la Basílica de Guadalupe. Fue construido en 1649. En esta sacristía anteriormente existieron 2 ermitas en honor de la Virgen de Guadalupe. Al lado de este templo existe una cruz que marca el lugar en el que vivió sus últimos años Juan Diego. El nombre se debe a que originalmente esta capilla fue edificada para el culto de la población indígena a la Virgen. Se conservan debajo de la misma los cimientos de los 2 primeros templos dedicados a la Virgen que mandó a construir Fray Juan de Zumárraga en el lugar indicado por San Juan Diego. Lo que más llama la atención es su sobriedad y sencillez sin muchos adornos, aunque su simpleza le otorga cierta elegancia. Yo creo que es uno de los sitios más representativos del DF y aparte es muy sorprendente ver la capacidad de culto y todo el tema de las peregrinaciones, etcétera, que uno puede ver aquí, ¿no? Capilla del Cerrito es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Se construyó una primera capilla en el cerro del Tepeyac en 1666 por voluntad de Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegina. Hacia 1740 el padre J. de Montfort ordenó la construcción del templo actual, al lado del cual se edificó la casa del capellán. En su interior se observan murales del pintor Fernando Leal, a quien se le encomendó narrar la historia de las apariciones y quien plasma el encuentro de las culturas y el arraigo de la fe. Pero además es un lugar representativo histórico y pues propio de México y que mejora nuestra cultura y resalta nuestras raíces. En 1945 y 1950 se reparó el templo y se construyó una pequeña plazoleta a la que se le colocaron 4 esculturas de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Este cementerio se ubica en el lado poniente de la cima del cerro de Tepeyac, extendiéndose hasta la parte trasera del cerro, al lado de la Capilla del Cerrito. El cementerio fue construido como complemento de la Capilla del Cerrito en 1740, pero su portada de acceso actual es de 1865. En este cementerio descansan los restos de diferentes personalidades de la historia de México, como son Javier Villarrutia, Lorenzo de la Hidalga, Ángel Iturbide, hijo de Agustín Iturbide, Antonio López de Santa Anna y su esposa Dolores Tosta. Se considera el Panteón de Tepeyac como zona de monumentos históricos nacionales, por lo cual se encuentra protegido por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Capilla del Pocito. Templo ubicado en las cercanías de la falda oriente del Cerro del Tepeyac. Fue construido de 1777 a 1791 y diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas. Así, pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Gran cantidad de enfermos bebía y lavaba sus heridas en el mismo sitio, por lo que pronto se convirtió en un foco de infecciones. Para controlar las epidemias se impidió el acceso directo al pozo y se construyó una techumbre sencilla, pero las peregrinaciones continuaron. Para 1777 se tomó la decisión de construir un templo en el sitio. El sello particular de esta capilla pequeña,
considerada joya arquitectónica del estilo barroco es su forma, pues su planta es la única de base circular o cántrica, levantada durante el siglo XVIII, que se conserva en México. En 1815, el insurgente José María Morelos se le permitió como última voluntad ir a orar a la Virgen de Guadalupe en este templo antes de ser ejecutado en una población cercana en el actual municipio de Catepec de Morelos. Cuando la ves y sientes ese amor que todas las personas le han puesto, es imposible no rendirte ante ella. Templo y antiguo convento de las Capuchinas. El exconvento y parroquia de Santa María de Guadalupe y Capuchinas es un templo ubicado al costado oriente del Templo Expiatorio de Cristo Rey. Fue diseñado por el arquitecto Ignacio Castella en terrenos de una finca donados por Salvador Beltrán y construidas entre 1792 y 1797. El edificio fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe y este fue fundado por la sierva Sor María Ana. El templo, a través de la historia, ha albergado a la Santísima Virgen de Guadalupe cuando el templo era cerrado por cualquier cuestión, ya sea reforma o remodelación. A causa de la inestabilidad del subsuelo, el inmueble estaba sufriendo hundimientos diferenciales por el que tuvo que ser intervenido entre 1976 y 1982. Para principios del siglo XIX y con motivo de la construcción del convento de Capuchinas, el templo sufrió graves daños, por lo que tuvo que ser reparado y redecorado desapareciendo los rastros de barroco. El 12 de octubre de 1976, la imagen fue trasladada al nuevo templo y este fue cerrado por el grave daño estructural que tenía por el terreno inestable en donde se encontraba. En 1979, el INAH comenzó un proceso de recuperación del edificio sobre la base de pilotes de control con el que se logró nivelar nuevamente el edificio y evitar la pérdida del mismo. Hacia el año 2000, y con la etapa principal terminada, el templo volvió a abrir sus puertas, esta vez con el nombre de Templo Expiatorio a Cristo Rey. Templo Expiatorio a Cristo Rey, Antigua Basílica de Guadalupe. El Templo Expiatorio a Cristo Rey, o Antigua Basílica de Santa María de Guadalupe, fue el cuarto edificio levantado en honor a Santa María de Guadalupe. El proyecto inicial, a cargo del arquitecto Pedro de Larreta, se llevó a cabo en la transición del siglo XVII al XVIII. El 1 de mayo de 1709, el templo fue consagrado. Aunque se trata solamente de una iglesia, en 1749 recibió el título de colegiata y no fue sino hasta 1904 que adquirió la categoría de basílica. Así pues, 2 siglos después de finalizada su construcción, la antigua Basílica de Guadalupe se convirtió en el lugar clave para la religión católica en México, tratándose de uno de los edificios con más detalle de esa época. A mí me llaman más la atención los recintos más antiguos que los más modernos, y yo veo que ahorita está ubicado en un templo más moderno. Creo que si estuviera en el antiguo es más representativo. Nueva Basílica de Guadalupe. Es un edificio localizado al poniente del Atrio de las Américas y al sur del Cerro del Tepeyac. El edificio fue construido a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos, ya que la inestabilidad del antiguo templo lo había vuelto peligroso para su uso. El nuevo edificio fue diseñado por los arquitectos José Luis Benjur, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schompf, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. Su construcción comenzó en 1974 y terminó en 1976, inaugurándose el 12 de diciembre de ese año. De planta circular, el edificio fue construido con concreto armado para la estructura de la cubierta y con láminas de cobre para el recubrimiento de la cubierta. Las calesas oxidadas le otorgan un característico color verde. Te puedo poner un ejemplo que cuando venía el Papa Juan Pablo II, conocí gente que, por ejemplo, que era de otra religión, y no sé si por la curiosidad o por lo que ustedes quieran, pues lo iban a ver, pues, o sea, salía mucha gente que no era católica y lo iba a ver, pues. El hecho que el interior sea circular y libre de apoyos, es decir, autoportante, hace posible que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda apreciar desde todos los puntos interiores de la basílica. Yo, por ejemplo, en realidad no soy ni católica ni cristiana, pero me gusta estar aquí por la energía que emite. Dicha imagen se encuentra detrás del altar, bajo una cruz de importantes dimensiones, en un muro con acabado similar al plafón. Para una mejor visibilidad de la imagen, se ha construido una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras, que permite que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma posible. La basílica, sin duda, es un lugar importante para la historia de México, y un máximo centro religioso, ya que encierra además una relevante importancia en el corazón de todos los mexicanos,
por encontrarse en este sitio la imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas y uno de los símbolos más profundos del mestizaje y la mexicanidad.